Hola, esto es UJAT Agropecuario. Amigos, el día de hoy vamos a platicar con respecto al uso de los sistemas de información geográfica en la agricultura. Y para ello contamos con un invitado con amplia experiencia en este tema. Se trata del doctor Rodimiro Ramos Reyes. El doctor Ramos es responsable del Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. El doctor ha venido colaborando desde hace muchos años en diferentes proyectos de investigación en los que se ha generado información geográfica que se traduce en mapas de muchísima importancia a la hora de la planeación, de la toma de decisiones con respecto al crecimiento de la frontera agrícola y del manejo de los cultivos más importantes en territorio tabasqueño. Por favor, acompáñenos en esta interesante charla. Bien amigos, vamos a dar inicio a nuestra charla con el doctor Rodimiro Ramos Reyes, a quien en este momento damos la bienvenida. Gracias, doctor. Claro, con gusto, aquí estamos a la orden. Gracias por recibirnos, estamos en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur y vamos a entrar de lleno a la charla, si le parece, doctor, y le pediríamos que de entrada, para abrir boca en esta entrevista, nos pudiera explicar de una manera sencilla, al alcance de nuestros amigos televidentes, ¿qué es un sistema o qué son los sistemas de información geográfica, doctor? Bueno, los sistemas de información gráfica son en general una herramienta para análisis geográfico. Es decir, nos ayudan mucho para las cuestiones de los estudios, para las cuestiones, en este caso que le vamos a dar enfoque para las cuestiones agropecuarias o las cuestiones agrícolas. Yo creo que es muy importante esta herramienta porque nos permite dar una certeza de las cosas, es decir, como verlo en un mundo real. Yo siempre estoy convencido de que a veces la información es importante, pero que si yo lo tengo plasmado en un mapa, como lo que nos hacen los sistemas de información gráfica, yo creo que es muy importante. Son herramientas que están compuestas principalmente con software que nos van a ayudar a que la parte que el humano pueda ver o tenerlo visible en un mapa, creo que es la parte más importante. Doctor, me hablaba de los software o programas computacionales, que esto finalmente forma parte de los componentes, pero en general, ¿cuáles son los componentes de un sistema de información geográfica? Bueno, los componentes es principalmente el software y luego está el hardware. El software son los programas que al combinarse con el hardware, que en este caso son las computadoras, estas computadoras, quiero aclarar que estas computadoras sí necesitan tener una buena potencialidad. Es decir, podemos usar como un servidor, una estación de trabajo, porque los programas son muy potentes y a veces las máquinas se vuelven un poco lentas. Sin embargo, yo creo que también tenemos algunos programas bastante livianos, un poco más sencillos quizás, y que puedan trabajarse con computadoras portátiles, sí, pero no van a ser lo suficientemente rápidas. Bueno, entonces dentro de los componentes, aparte del software y el hardware, también tenemos a los datos, a la información que nos van a permitir analizar, y por supuesto dentro del componente también está el ser humano, ¿no? La parte que va a complementar, que va a analizar y que nos va a apoyar para que nosotros podamos tener una interpretación de las cosas, porque esto hay que tener cierta habilidad y yo creo que cierta experiencia a que nos van a llevar a poder tener lo que nosotros querramos. La verdad, los sistemas de información gráfica se aplican a todo, a muchas cosas, entonces nosotros tenemos que llevarlo hacia allá. Doctor, particularmente en el ámbito de la agricultura, ¿cuáles son los insumos principales para trabajar desde los sistemas de información geográfica y proveer la información que sea de interés
para el desarrollo de la agricultura? Bueno, mucha de esta información existe, sin embargo, es mucho trabajo, mucho dinero a veces actualizarla, ¿no? El INEGI ha hecho mucha labor de eso. El INEGI tiene una información bastante importante donde son precisamente esas bases de datos para poder analizar. También la CONABIO tiene información disponible. Yo creo que con esa parte, incluso Ecosur, que también tiene información importante como base de datos, podemos ir avanzando. Y seguramente hay muchas instituciones también que tienen información importante que podrían compartir y que en un momento dado se podía actualizar. Sin embargo, a veces esta parte es donde nosotros entramos, que a veces lo hacemos con estudiantes, lo hacemos con otras personas o con proyectos para poder generar esa información que nos permita a nosotros poder tener actualizado esa parte. Doctor, en relación con los dos tipos fundamentales de información, al menos en la literatura más común que se encuentra uno en la red, plantean dos tipos de información con los que básicamente funcionan los sistemas de información geográfica, y estos son el modelo vectorial y el modelo raster. ¿Cuál sería la diferencia, o sea, cuáles son las características de cada uno y en qué se diferencian estos dos tipos de datos? Es muy importante la pregunta porque precisamente de ahí depende muchas cosas. Las cuestiones vectoriales están compuestas por líneas, polígonos y puntos. Entonces, podemos dar un ejemplo de una línea, a lo mejor puede ser una carretera, puede ser un río, dependiendo de la escala, que a lo mejor más adelante podemos retomarlo. También los puntos pueden ser la ubicación a lo mejor geográfica de esta zona, y los polígonos pueden ser, bueno, las parcelas, los polígonos a lo mejor de una parcela de cacao, de una parcela de maíz, de una parcela de algún otro uso forestal, por ejemplo. Eso hablando, perdón, o incluso el territorio de algún municipio, podría ser un ejemplo de un polígono. Así es también, por ejemplo, un polígono puede ser todo el municipio de Huimanguillo, el municipio de Tenosique, o los 17 municipios, ¿no?, que se componen. Esos linderos, al final, se componen como ese polígono en general. Eso hablando de las cuestiones raster, vectoriales, perdón. Doctor, permítanos por favor hacer una pausa y al regresar coméntenos por favor sobre estos datos tipo raster. Así que por favor, amigos, también acompáñenos a unos promocionales y regresamos enseguida a UJAT Agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario y pues retomamos esta charla. Quedó pendiente, doctor, que nos explicara sobre modelo raster. ¿En qué consiste este modelo? Los modelos raster en general, hagan de cuenta que para que el público nos pueda entender, es como tomar una fotografía, ¿no? Esa fotografía está compuesta, y la gente lo sabe, los píxeles. Entonces los píxeles para las imágenes de satélite, que son modelos raster, nos van a permitir tener a lo mejor una buena resolución o una mala resolución, como cualquier imagen. Estas imágenes son tomadas por satélites, que los tenemos allá arriba, a ciertas distancias, y muchos modelos como estos tenemos, por ejemplo, Landsat, unas imágenes de satélite están a 30 metros, las imágenes Spot de los franceses están a 10 metros, pero actualmente tenemos una maravilla de imágenes que nos han permitido hacer muchos trabajos de investigación, porque tenemos a las imágenes Sentinel, y con que tú te registres, tú manejes más o menos estos programas, podemos tener acceso, y están a 10 metros, o sea, muy buenas imágenes que nos van a dar. Claro, tenemos que hacer una combinación de bandas ahí. También existen otros modelos como los modelos LIDAR, que son para otras cosas, ¿no?, que a lo mejor podemos hablar en un futuro de eso en específico, porque creo que son muy importantes y es muy amplio, ¿no?, pero creo que podemos hablarlo. Y en general estaríamos hablando como de imágenes de satélite, y anteriormente habían las fotografías aéreas, que igual se han transformado como en ortofotos, que podemos decir que son raster, ¿no?, también. Bien, doctor. Ahora bien, principales usos y además beneficios de los sistemas
de información geográfica en la agricultura? ¿Cuáles serían los? Bueno, yo creo que el uso que se ha manejado mucho, ahí podemos meter un poquito lo de los GPS, ¿no? Los GPS nos han permitido ubicar geográficamente a muchas zonas. De hecho, el gobierno del estado generó polígonos de muchos cultivos, por ejemplo, de cacao, de coco, de caña, de muchos cultivos, y eso nos permite tener un beneficio porque tenemos actualizado nuestro padrón, o sea, padrones que para poder tener y hacer análisis y que nosotros podamos en un momento dado trabajar ya sea académicamente o cuestiones de investigación, yo creo que esos son los beneficios que tendríamos si tenemos la información actualizada dentro de todos los usos que hay en cuestiones agrícolas para el estado de Tabasco. Doctor, mencionó hace un momento análisis. Hay diferentes tipos de análisis. Hay un potencial enorme en ese sentido en los sistemas de información geográfica. ¿Cuáles son los principales tipos de análisis que se realizan a partir de los sistemas de información geográfica en relación con la agricultura? Sí, por ejemplo, podríamos tener un análisis así en general, cuáles tipos de usos hay dentro del estado. Si hay coco, si hay maíz, si hay cañas. Bueno, esto está muy relacionado con los tipos de suelo, que también ahí más o menos podemos hablar un poquito, pero yo creo que en cuestiones de la agricultura tenemos identificado ahí varios usos dentro del estado, como por ejemplo los cítricos, ¿no? También algo muy específico. Bien, doctor, ahora, ¿algún beneficio de los más evidentes, beneficio del uso de estos sistemas de información geográfica en la agricultura? Digo, más allá de la planeación, ¿algún ejemplo de algo muy particular, un beneficio en la agricultura? Por ejemplo, las imágenes de satélite nos han permitido a veces detectar algunos problemas de plagas y algunas enfermedades en las zonas. Esto, pues quizás no tiene que ser directo que yo vea la plaga, ¿no? Pero yo puedo ver el problema a través de la tonalidad de la imagen, si cambia de color, cambia de tonalidad. Entonces, el color y la tonalidad van a ser muy importantes en las imágenes satélites para poder detectar a lo mejor algún problema de alguna plaga, y ese es el beneficio que nos da. Aquí tenemos grandes extensiones quizás de plátano. En plátano podemos ver ese tipo de acciones quizás de que podamos tener algún detalle en cuestiones del follaje, y al tener diferente follaje, pues no se da la fotosíntesis. Si no se da bien la fotosíntesis, entonces lo vamos a ver reflejado nosotros en la baja del rendimiento. Que quizás puede decir, bueno, ¿para qué me sirve a mí detectar que hay un cambio de tonalidad en esa zona? Bueno, se va a ver reflejado al final en la producción, ¿no? Y es lo que beneficia al productor. Entonces, si nosotros lo detectamos a tiempo con imágenes, que actualmente podemos usar un dron también, o sea, lo más actual que se ha manejado es un dron y vamos a hacer una corridita, un vuelo. Sin embargo, pues también los drones, a veces el costo, ¿no? Y lo que queremos es tener un poquito de acceso a la información, y como acceso a la información tenemos esas imágenes Sentinel que podríamos usarla como beneficio para dentro del estado, y está disponible, ¿no? Muy bien, doctor. Mire, nos permite, vamos a ir a una breve pausa. Por favor, amigos, acompáñennos con nuestra sección del Puntal, con nuestro amigo Pepe Ortiz. Bienvenidos, soy Pepe Ortiz y hoy les hablaré un poco acerca del aguacate en su variedad Hass. Es una especie perenne, vigorosa, de crecimiento erecto y puede alcanzar los 30 metros de altura. Produce frutos esféricos, ovalados, con un peso aproximado de 120 a 500 gramos. Posee una corteza gruesa y quebradiza que, de acuerdo al estado de madurez, presenta un color que va desde verde opaco hasta morado oscuro. La pulpa es cremosa, la semilla pequeña y se pela fácilmente. Es muy rico en proteínas y grasas, con un contenido en aceite de 10 a 20%. Se recomienda cultivarlo en altitudes que se encuentren entre los 800 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Cabe mencionar que los frutos pueden permanecer en el árbol hasta por 6 meses posterior a su madurez fisiológica. Si se cosechan después de ese periodo, en zonas frías no presenta cambios en su sabor. Sin embargo, en zonas tibias o cálidas
no es recomendable debido a que toma un sabor desagradable. Los suelos más recomendados para su siembra son los de textura ligera, bien drenados y con un pH neutro o ligeramente ácido. Se adapta favorablemente a condiciones subtropicales, con temperaturas de 5 a 19 grados centígrados. Se considera que precipitaciones de 1200 milímetros anuales son suficientes. Es utilizado como complemento de todo tipo de comidas y cabe destacar que México es el principal productor mundial de esta fruta, con un volumen de producción promedio en la última década de 1.375.000 toneladas. Los estados más destacados en la producción son Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit. 7 de cada 10 aguacates mexicanos que son exportados se destinan al mercado estadounidense. Sin embargo, países de Europa y Sudamérica representan un importante nicho de mercado para esta fruta. Amigos, sigan disfrutando de la programación de TV UJAT. Nos vemos en una próxima emisión de El Puntal. Gracias amigos por continuar con nosotros. Bien, doctor, vamos a dar continuidad a nuestra charla. Y es que hay un tema que últimamente se ha mencionado mucho en diferentes foros, particularmente en lo que tiene que ver con la agricultura. Y estamos hablando de la agricultura de precisión. ¿Qué es la agricultura de precisión y cuál es la relación que existe entre ella y los sistemas de información geográfica? Sí, la agricultura de precisión es algo como un tema como de moda, de muy actualidad, ¿no? Y yo creo que es muy importante que se mencione porque además tienen muchísima relación con los sistemas de información geográfica. Una es porque tenemos que tener ubicado espacialmente todas esas áreas. Y dentro de la agricultura de precisión lo que se busca es mayor rendimiento, mayor productividad dentro de toda esta zona. Entonces yo creo que ahí tiene mucha relación con los sistemas de información geográfica porque nos permite a nosotros tenerla dentro de nuestro laboratorio y poder analizar y hacer a lo mejor algunas propuestas en un futuro de cómo están funcionando estas cosas, ¿no? Y yo creo que aquí la limitante a lo mejor serían cuestiones de costos, ¿no? Claro. En cuanto a estos temas de moda y la información existente, todo el trabajo que se ha hecho a través de las instituciones de educación superior y centros de investigación, hay algo que tiene que ver con la generación de información geográfica, particularmente elaboración de mapas, doctor. Existen mapas de uso actual de suelo, capacidad de uso, aptitud de suelos. Nos gustaría que nos platicara a qué escala están estos mapas, qué tiene que ver la escala y cuál es la tarea pendiente, digamos, qué es lo que hay por hacer en ese tema. Sí, mucha de la información existe y la escala a nivel nacional se tiene a unos 250.000, bastante buena, pero no tenemos tanto detalle. Entonces una de las labores que nosotros venimos haciendo es que se ha trabajado a mayores detalles dentro de alguna zona. Por citar un ejemplo, nosotros tenemos varios estudiantes que ya se titularon ahorita y tenemos generada la cartografía de la costa a una escala a 1:20.000. O sea, a 1:20.000 significa que tenemos bastante detalle. Sin embargo, también el INEGI ha generado informaciones a 1:20.000 como mapas topográficos, a 1:50.000 también. O sea, trabajar a 1:50.000, a 1:20.000 es muy bueno. Sin embargo, los costos son bastante elevados. Cubrir a lo mejor nuestro territorio tabasqueño no es tan grande, pero pues sí se requiere bastante información. Aquí aprovecho de decirte que nos aceptaron un proyecto sobre cuestiones de humedales y mucha de esa información se va a generar de los humedales a una escala 1:50.000. Entonces vamos a tener bastante detalle dentro de eso. Pero sí, la mayoría de la información que se tiene como de usos del suelo se tiene a escala 1:250.000. No es tan a detalle, sin embargo, pues es un esfuerzo que el INEGI tiene y le llaman la serie 6. O sea, es como la última serie que ha producido y que se tiene a nivel nacional. Entonces yo creo que a niveles locales nosotros tenemos que hacer nuestra labor
de ir aportando y precisamente aprovechando a formar estudiantes, ¿no? Porque eso es parte del Colegio de la Frontera Sur como objetivo, que es investigación y posgrado. Doctor, aunado a esto o en relación con esta formación de recursos humanos en este tema tan importante, también yo creo que es importante mencionar antes de terminar nuestro programa, que nos platique qué es lo que se ha hecho con respecto a la difusión o a la divulgación de esta información. Es decir, ¿qué tanto conocen nuestros agricultores tabasqueños de esta información y qué tanto la han utilizado al día de hoy? Yo creo que es importante esa pregunta porque a nosotros nos ayuda a que esta labor que se está haciendo es precisamente difundir que existe, por ejemplo, estas instituciones como para formar recursos humanos, pero además para que puedan ellos venir a hacer, no sé, quizás sus hijos de esos productores alguna tesis, o pueden venir a estudiar una maestría o a estudiar un doctorado. Yo creo que falta bastante de difusión precisamente, pero vamos avanzando. O sea, finalmente yo creo que es un proceso y creo que esta información, o mucha de esta información, ya se tiene disponibles en la red, por ejemplo. Esto de los usos salió, por ejemplo, con las titulaciones de unos estudiantes que finalmente sirvió para que ellos pudieran obtener un título a nivel licenciatura y también para hacer un estudio de maestría, si en un momento dado ellos quisieran, ¿no? Doctor, en cuanto a los técnicos vinculados al sector agropecuario, ¿qué tanto conocen esta información y pues, qué tan frecuente es que hagan uso de esta información en beneficio de los agricultores que ellos atienden, particularmente los que están en el ámbito del extensionismo? Sí. Por ejemplo, ahorita acabamos de tener una reunión con la gente de Sembrando Vida y precisamente lo que queremos es vincularnos para que nuestra herramienta, para las cosas que nosotros tenemos, sea de mayor utilidad, que esos técnicos que se están apoyando con los productores tengan ese conocimiento. Tal vez el productor a lo mejor no le interesa mucho, pero yo creo que al técnico, a la parte que sirva como una herramienta, como iniciamos la charla, que la utilicen, que sea de mayor utilidad. Y eso nos va a permitir a lo mejor tener toda la ubicación espacial de las zonas que se tienen dentro del programa Sembrando Vida. Son 150.000 hectáreas que se dice, ¿no? Bueno, pues hay que ubicarlas espacialmente. ¿Dónde están? ¿En qué suelo? ¿En qué zona? Y yo creo que para allá es donde las partes de nosotros que hacemos nos permiten servir como una herramienta para poder apoyar precisamente al productor, al que está necesitado a lo mejor en el campo. Claro, y para hacer un uso racional de los recursos existentes, en particular del recurso del suelo, ¿no? Claro. Que es este recurso natural importantísimo en la producción de alimentos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, por recibirnos en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur. Aprovechamos para pedirle, por favor, que en una próxima ocasión nos acompañe para plantear algún otro tema de interés para nuestros televidentes. Gracias, amigos, por acompañarnos. Hasta la próxima.